Doy la palabra al doctor Nicolás Uribe Rueda, presidente de la Junta Directiva de Confecámaras. Bienvenido, adelante. Bueno, muy buenos días para todos. Doctor José Antonio Campo, ministro de Hacienda y Crédito Público, señor doctor Alfonso Prada Gil, ministro del Interior, y su señora Adriana Barragán, señores y señoras senadores y representantes a la Cámara, doctora Clara, doctora Paola, doctor Juan, doctor Vil Escobar, señor superintendente de sociedades, doctora María Fernanda Valdés, viceministra de Desarrollo Empresarial, doctora Lina Vélez de Nichols, vicepresidenta de la Confederación, doctor Manuel Fernández, vicepresidente también de Confecámaras, doctor Julián Domínguez Rivera, presidente de Confecámaras, señores miembros de nuestra Junta Directiva de Confecámaras, miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, señores miembros de las juntas directivas de todas y cada una de las cámaras de comercio de nuestro país, presidentes de cámaras de comercio de Colombia, apreciados señores, señoras, empresarios y empresarias. Hace 105 años, en 1917, el mundo era un lugar convulsionado. El planeta atravesaba por el cuarto año de la Guerra Europea, que en virtud de la decisión del presidente Wilson de participar en ella, se convertía en una contienda universal. La revolución bolchevique desterraba al zarismo y derrocaba al gobierno provisional de Kerensky. La Virgen María se aparecía a 3 niños pastores en Portugal. En México se proclamaba una nueva constitución y el automóvil se masificaba en Europa, dando paso así a la reducción sistemática del caballo como medio de transporte. En Colombia, país de 4.3 millones de habitantes, también pasábamos por una que otra turbulencia. En aquel entonces, como ahora, señor ministro de Hacienda, había una grave crisis inflacionaria, principalmente afectando a los víveres de primera necesidad. Las afugias fiscales de la nación impulsaban las tesis de Esteban Jaramillo respecto de la necesidad del establecimiento del impuesto de renta, que finalmente fue incluido en nuestra legislación a través de la Ley 56 de 1918, y los vehículos que transitaban en Colombia a partir de 1909 ya circulaban entre Bogotá y hasta Nemocón. El 31 de agosto de ese año, de 1917, y tras 3 días continuos de temblores, un terremoto de 7.3 grados de la escala de Richter parecía dar cumplimiento a esa profecía del padre Margallo de 1827, según la cual el 31 de agosto de un año que no diré, sucesivos terremotos destruirán a Santa Fe. Pero nada de eso tendría importancia para nosotros en el marco de este evento, si no fuera porque también en ese año de 1917, desde el 20 de agosto y durante 11 días, se realizaría el primer Congreso de Cámaras de Comercio de nuestro país. En el lugar y la fecha convocadas asistieron delegaciones de las cámaras de comercio de Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Manizales, Medellín y Tunja. Y su propósito fue discutir 24 tópicos, entre los cuales estaban, entre otros, el análisis pormenorizado de la guerra europea y sus implicaciones para Colombia y su comercio, igual que ahora. Las vías de comunicación y su estado, la promoción de los productos en el exterior, asuntos relativos al sistema monetario del país, asuntos tributarios, igual que ahora, ministro, aduanas, legislación sobre estadísticas, el servicio de correos, entre otras muchas cosas. Y ciertamente es importante mencionar aquello porque con frecuencia olvidamos poner de presente los procesos históricos que nos traen a donde hemos llegado. Aquellos además que configuran, como en el caso de las cámaras de comercio, la ruta que, aquilatada por el paso de los años, han logrado construir un patrimonio institucional muy relevante para la marcha de nuestro país y su sector empresarial. Hoy, muchas de las cámaras son entidades centenarias,
Confecámaras cumple 53 años y conforma una robusta red de organizaciones que cuenta con una capilaridad territorial que cumple los más de 1000 municipios colombianos, siendo incluso en muchas regiones de Colombia la entidad o las entidades de mayor confianza y fortaleza entre todas las que tienen presencia institucional. Hoy, más de 100 años después de ese primer Congreso Cameral de 1917, sabemos que tenemos muchos retos por delante, pero también que con el paso de los años hemos construido una red de soporte empresarial que vale la pena fortalecer, profundizar, mejorar y conservar. Y ejemplos y razones hay por cientos. El registro mercantil es hoy, sin temor a equivocarme, el más importante, eficiente y mejor gestionado registro administrativo con el que cuenta nuestro país. Las cámaras de comercio han logrado consolidar un estándar común en todo el territorio nacional de uso y acceso público, que brinda seguridad jurídica y tiene control de legalidad. Se trata, además, de un servicio prestado en todos los municipios de Colombia a través de una variedad de soluciones, tales como oficinas fijas y móviles, corresponsales, puntos de atención personal, ferias y, claro está, a través de canales virtuales desde donde hoy incluso es posible crear una empresa desde el exterior. Además, está en permanente evolución y, por ejemplo, las mejores continuas que hemos impulsado en la ventanilla única empresarial hoy en día permiten y hacen posible que las cámaras de comercio creen una empresa en 4 horas, se saque el RUT, se tenga el RIT ante las secretarías de Hacienda y se formalicen las relaciones laborales a través del sistema de seguridad social con la inscripción de las empresas y sus trabajadores en las EPS, las ARLs y las cajas de compensación. Además de todo lo anterior, es un registro tan eficiente como económico. De enero a agosto de este año, en la jurisdicción de Bogotá y Cundinamarca, para solo mencionar este ejemplo, el 47% de los nuevos matriculados en 2022 por beneficios de la Ley 1780 no pagaron derechos de matrícula. El 52% de esas pagó la tarifa mínima de 38.000 pesos y solo el 1%, las empresas más grandes, la tarifa más alta, que es de 118.000. Para ejemplarizarlo, hoy crear una empresa en Colombia, gracias a las cámaras de comercio, es más rápido que desplazarse de Bogotá a Girardot. Pero no solo ello, también es más barato que un pasaje de ida y de regreso. En reciente estudio que estamos terminando en Confecámaras, en donde se analizan 23 mercados internacionales en varios continentes, la matrícula mercantil en Colombia es más barata que el 87% de los casos para las microempresas y el 91% para las pequeñas, las medianas y las grandes. Lo propio sucede con algunas diferencias porcentuales respecto de la renovación de la matrícula, los costos de inscripción de actos, documentos y libros, las modificaciones, las liquidaciones y la expedición de certificados de matrícula mercantil. Sin contar con que, a diferencia de lo que sucede en múltiples jurisdicciones, resulta indispensable en otras latitudes visitar varias dependencias oficiales y en ocasiones esperar semanas para tener respuestas institucionales. No es por eso extraño que el legislador, analizando la gestión cameral relativa a la matrícula mercantil, que además viene desde 1931, haya confiado también en las cámaras la administración de 8 registros adicionales: el registro único de proponentes, el de veedurías, el de entidades sin ánimo de lucro, el de economía solidaria, el de juegos de suerte y azar, el de ONGs extranjeras, el de operaciones de libranza y el registro nacional de turismo, que, dicho sea de paso, este último se administra sin cobrar un solo peso a las empresas del sector. Pero además, el sistema cameral ejemplifica las bondades de la articulación público-privada, en donde se potencializan las bondades de cada uno de estos sectores y se neutralizan sus desviaciones. Entidades gremiales sin ánimo de lucro confluyen desde hace décadas con los gobiernos de todos los niveles y todas las tendencias políticas en el interés de poner en marcha planes y programas que interpretan bien las más importantes políticas públicas en favor del sector empresarial y desarrollo productivo. Más de 1 millón de servicios, lo decía ahora el doctor Julián,
han sido prestadas por estas 57 cámaras de comercio entre 2021 y 2022, en lo que se convierte en la práctica en la más relevante apuesta de las agencias de desarrollo productivo que existe en Colombia, es decir, las cámaras de comercio de nuestro país. La gestión transparente y eficiente de los recursos públicos derivada de los registros, en cuya vigilancia participan las supersociedades y la Contraloría General de la Nación, se destinan principalmente en primera instancia a la garantía de la prestación del servicio registral y, en segundo lugar, a la satisfacción de las necesidades de fortalecimiento empresarial de más de 1.600.000 empresas registradas. Como lo decía bien Julián, y vale la pena reiterarlo, de las cuales entre 1.600.000, 1.500.000 son micro, apenas 98.000 son pequeñas, cerca de 26.000 son medianas y no más de 8.000 empresas. 8.000 entre 1.600.000 son grandes. Por eso, más que alianzas público-privadas, las cámaras de comercio son alianzas público-populares, pues atienden con determinación desde que amanece hasta que se hace noche lo que denominamos en nuestra jurisdicción las IAS. Sí, señor, las peluquerías, las ferreterías, las cafeterías, las peleterías, las droguerías, las panaderías y toda clase de micronegocios que en todos los sectores liderados por grandes empresarios que ven en las cámaras de comercio el apoyo que requieren para fortalecer la fuente de sus ingresos familiares. La verdad es que desde el sistema cameral solamente vemos dos tipos de empresas. Las que han pasado por las cámaras de comercio y multiplican así exponencialmente sus posibilidades de sobrevivir y de generar ingresos en un entorno complejo para los negocios, y aquellas que aún no saben o no han tenido tiempo de aprovechar el portafolio inmenso de servicios gratuitos que la red cameral pone a su disposición para su fortalecimiento empresarial. Las cámaras, en esta alianza que incentivan entre empresas e instituciones oficiales en el territorio nacional, son gestoras e impulsoras de las grandes agendas regionales de competitividad, administran y lideran el 75% de las economías de aglomeración territorial, los clústeres, ministro. Impulsan la reducción de trámites y la facilitación de negocios a través de la ventanilla única empresarial y participan ahora, como lo han hecho en el pasado, en la construcción de entornos saludables para los negocios, mejorando la regulación, participando en procesos de diálogo social, impulsando la seguridad en el territorio y hasta incorporando perspectivas de desarrollo productivo en los instrumentos de ordenamiento territorial. Ahora bien, las cámaras tienen además un atributo que yo personalmente considero el más relevante entre todos los que ostentan. Tienen el poder de servir de ejemplo e inspiración para cientos de miles de empresas que nos observan con atención. Y es por eso por lo que debemos implementar hacia adentro y también trabajar hacia afuera, en la idea de promover un capitalismo consciente de triple propósito: económico, social y ambiental, que nos permita acelerar procesos de inclusión y equidad más allá del simple, aunque indispensable, crecimiento económico que ha sido insuficiente para incluir a un importante y amplio sector de nuestra población. La conducta empresarial responsable como eje de la nueva relación entre empresa y ciudadanía es aquella que comprende que las empresas deben establecer acciones para proteger el medio ambiente, que promueven y gestionan los derechos humanos, la equidad, la diversidad y la inclusión, y que lo consideran no accesorio sino vital para la construcción de bienestar y les permite ventajas competitivas en mercados nacionales e internacionales. Que ven en el progreso social no un efecto deseable derivado de su acción, sino un propósito compatible, medible e igualmente importante que el ánimo de lucro. Empresas modernas son aquellas que también gestionan sus riesgos empresariales con iniciativas de gobierno corporativo, de prevención de corrupción, y garantizan así un comportamiento ejemplar como extraordinarios y buenos ciudadanos corporativos. Quisiera terminar dejando rápidamente 3 mensajes que considero importantes. Las cámaras
En razón a los acontecimientos de los últimos 3 años, hemos comprendido que debemos estar en permanente transformación para servir mejor a los empresarios. Y hacemos esfuerzos cada día por conectarnos mejor con una ciudadanía que es exigente con las instituciones e impaciente respecto de la resolución de sus demandas. Ese proceso no termina con la recuperación de la normalidad tras la pandemia. Cada día debe haber mejoras en la pertinencia de nuestro portafolio de servicios. A cada instante debemos incorporar nuevas tecnologías y transferirlas a nuestros empresarios. En cada momento debemos trabajar por profundizar nuestra presencia en el territorio y abrir mercados especialmente para las MIPYMES. Debemos comunicar también mejor nuestros resultados, ser claros en nuestra oferta de valor y persuadir con el testimonio de miles de empresas beneficiadas por nuestros servicios a otras tantas miles que todavía no se han enterado que los servicios, el acompañamiento, la asesoría que brinda el sistema cameral es su pasaporte al desarrollo y además es de alta calidad y completamente gratuito. En segundo lugar, es claro que el gobierno ha sido absolutamente claro en la idea de que su prioridad para los próximos 4 años es avanzar en lo social, en la inclusión y en la equidad. Nosotros compartimos ese propósito y desde el sistema cameral no tenemos duda de que el mejor vehículo para lograrlo es la empresa. Fortalecer las existentes, avanzar en la formalidad, aumentar y mejorar los empleos y los ingresos de los ciudadanos. No hay mejor socio posible que las cámaras de comercio que tienen convocatoria, credibilidad en las regiones, que cuentan con talento especializado, que operan y se articulan con facilidad con actores institucionales para lograr avances sustanciales en industrialización, en internacionalización, en apertura de nuevos mercados y en desarrollo empresarial. Cuenten, señores ministros, con que el sistema cameral está alineado con el propósito de construir equidad y bienestar a través del sector empresarial. Más y mejores empresas, más productivas y rentables, alineadas con un propósito de triple impacto social, ambiental y económico, son sinónimo de bienestar y oportunidades para todos. No hay mejor política social que la política de desarrollo empresarial. Y tercero, el sector empresarial hoy cuenta con un lugar privilegiado y protagónico gracias a la presidencia de la Federación Mundial de Cámaras de Comercio que desde julio ejercemos en nombre de la Cámara de Comercio de Bogotá y que nos pone como actores principales de una organización que convoca a más de 45 millones de negocios articulados a través de más de 1.200 cámaras de comercio en algo más de 100 países. Esta es una oportunidad de oro para explorar nuevos mercados, hacer alianzas, encontrar maneras de combinar talento y, por supuesto, también promover la inversión en Colombia y la atracción de eventos y oportunidades. La Federación Mundial de Cámaras de Comercio está al servicio de los empresarios colombianos y del sistema cameral para abrir puertas y facilitar negocios. En octubre de este año realizaremos la primera cumbre iberoamericana sobre sostenibilidad e innovación en los negocios y en febrero, con presencia de delegados empresariales de más de 50 países, tendrá lugar el primer Consejo General de la Federación. Apreciados señores y señoras empresarios y empresarias, sabemos que no ha sido fácil sobrevivir a la pandemia y actualizar o reformar el modelo de negocio, pagar la nómina y cumplir los compromisos con clientes y con proveedores. Sabemos de su esfuerzo y de su compromiso con el empleo, la sostenibilidad y el desarrollo productivo con equidad. Colombia es y seguirá siendo un lugar en donde se combina la creatividad, el talento, las oportunidades, la diversidad y la disciplina necesarios para hacer negocios y tener empresa. Nuestra misión desde el sistema cameral tiene que ser y es la de contribuir en ese impulso y el fortalecimiento de esa base social empresarial compuesta principalmente por microempresas, que es fundamental para la construcción de equidad entre nuestros conciudadanos. Sigamos trabajando todos, desde el sector público y privado, desde la empresa grande, la mediana y la pequeña, desde las cámaras de comercio, con entusiasmo y optimismo, con dedicación a la tarea apasionante de servir a Colombia a través del fortalecimiento de su sector empresarial en un momento de enormes desafíos. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, doctor Uribe. Nos complace tener en el escenario al doctor José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda y Crédito Público. Bienvenido, ministro. Adelante. Bueno, quiero agradecer al doctor Julián por la invitación para estar con todos ustedes el día de hoy. Saludar también al presidente de la Junta Directiva de Confecámara, a todos los presidentes de las cámaras de comercio, a mis colegas, el ministro del Interior, la viceministra de Desarrollo Empresarial, el viceministro técnico de Hacienda, que nos acompaña, el superintendente de sociedades, a la senadora Clara López y al resto del equipo del Congreso, Clara siendo una de las principales ponentes de la reforma tributaria. En fin, a todos ustedes, tengo un pequeño problema y es que tenía previsto que hablar una hora. Entonces, como tengo un vuelo a Bogotá porque tengo que hablar en el Consejo Privado de Competitividad por la tarde, entonces voy a tener que acortar mi intervención básicamente a la segunda parte, que es la de las políticas. Simplemente la primera era un elemento diagnóstico de la situación económica que enfrentamos. Digamos, por el lado positivo, como ya lo han dicho los representantes de Confecámaras, la economía tiene una reactivación muy fuerte después de la pandemia. Obviamente los datos de crecimiento tienen que tener en cuenta que vienen de un nivel bajo, entonces digo siempre el supercrecimiento del segundo trimestre hay que tener en cuenta que es con comparación con el trimestre de la pandemia, del paro cívico el año pasado, entonces también da un crecimiento muy alto. Entonces en promedio el crecimiento que tuvo el gobierno pasado fue un poco más del 3% por año, que fue bueno, pero digamos para el patrón histórico, pero no espectacular. Ahora, ese contexto se da, sin embargo, en el contexto internacional en situaciones bastante complejas. Sabemos que los precios de la inflación había comenzado a aumentar a fines del año pasado a nivel mundial y que se aceleró con la invasión de Rusia a Ucrania. Entonces tenemos una escasez de productos energéticos, de alimentos, de fertilizantes que han elevado la inflación. Una tasa de inflación realmente mala y ese es un contexto muy complejo, y en ese contexto pues las tasas de interés han aumentado en el mundo entero. Hoy se habla del otro aumento del Banco Central Europeo, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos ha hablado de otro aumento a fines de mes. O sea, es decir, el contexto es muy complejo porque además obviamente encarece el endeudamiento del sector privado y del sector público, porque digamos de hecho el mercado, el contexto es bastante complejo, también en materia de financiamiento externo, porque el financiamiento externo privado de Colombia se ha encarecido muchísimo y además hay una salida de capitales de economías emergentes que nos afecta a nuestros países, y eso se hizo más complejo por la pérdida del grado de inversión de Colombia en los mercados internacionales el año pasado. Entonces hoy en día, cuando en el 2020, Colombia podía emitir bonos de 10 años al 3 o 3,5% de interés, hoy en día está entre 7,5% y 8%. Entonces por eso el gobierno pasado decidió no emitir bonos en el mercado internacional y este gobierno por ahora tampoco va a emitir bonos, porque el costo es absurdamente alto. Entonces, eso hace que dependamos del mercado de test, que funciona muy bien, por supuesto, a nivel interno. Además me orgullece porque yo fui el que lancé como ministro de Hacienda el mercado de test, entonces es un orgullo personal especial. Pero además por el financiamiento multilateral y oficial. Multilateral, tenemos acceso a 3 bancos multilaterales que se han comportado bastante bien con Colombia, el Mundial, el Banco Interamericano y la CAF.
pero también a muchos financiamientos oficiales. Ayer estuve hablando con el embajador de Francia, por ejemplo, y la Agencia Francesa de Desarrollo es una de esas instituciones oficiales que también está financiando a Colombia. En fin, estamos dependiendo de esas dos fuentes. El mercado privado internacional pues no es una fuente en este momento. Eso hace aún más, digamos, más complejo todo el tema. Y por el lado interno, pues aparte de la inflación, tenemos un déficit en cuenta corriente, un déficit comercial en cuenta corriente al cual me referiré, porque corregir ese problema tiene que ser uno de los objetivos del gobierno, o es uno de los objetivos del gobierno, y también un déficit fiscal sustancial, que también heredamos y que es la tarea más compleja que le toca al ministro de Hacienda y a los parlamentarios que tendrán que discutir esta reforma tributaria que estamos planteando. Por favor, entonces, la lámina anterior, por favor. Entonces, aquí voy a presentar 4 de los desafíos adelante que tenemos, que es el primero son las condiciones sociales débiles que tenemos, que es un tema, es el tema central del gobierno, corregir esos problemas sociales que han heredado y que se reflejaron en forma bastante cruda en el paro cívico del año pasado, y que tienen pues dos situaciones. Voy a presentar solamente una lámina, pero el tema laboral y el tema de pobreza y desigualdad. El segundo es un programa que, volviendo, digamos, uno de los programas sociales básicos, es el programa que en la terminología del gobierno llamamos el programa de economía popular, que es el programa dirigido a la pequeña empresa y la microempresa, que es, por lo tanto, es correctamente, diría el presidente de la Junta Directiva, son las dos cosas importantes para, no solamente la segunda, también es la primera, porque hay unos programas sociales de educación, salud, de acceso a vivienda, para los hogares, apoyo a los hogares pobres, la lucha contra el hambre, que es un programa esencial del gobierno. En fin, todo eso es la mezcla de los dos, pero ciertamente el segundo es importante porque es una fuente de empleo fundamental, la economía popular o la micro y pequeña empresa. El tercero es el déficit comercial y la necesidad de una política de desarrollo productivo o reindustrialización ambiciosa. Y el último tema, pues el tema complejo de las finanzas públicas que tenemos que enfrentar. Adelante. Entonces, lo social voy a verlo, digamos, en títulos, digamos, para dedicarme mucho más a los otros 3 temas, pero en efecto la crisis generó una pérdida de 6 millones de puestos de trabajo que se han recuperado, pero manteniendo niveles de desempleo altos y de informalidad también altos, o sea, sobre todo para mujeres y jóvenes, que tienen tasas de desempleo, todos los jóvenes cercanas al 20% todavía. Y por otra parte, el hecho de que la pobreza y la desigualdad son muy altas en Colombia. La pobreza, de hecho, el último dato, que es del año pasado, la pobreza monetaria, indica que tenemos casi 5 millones de pobres más que en el 2018. O sea, durante el gobierno pasado, entonces, la pobreza aumentó, pues, obviamente en buena parte por la pandemia, pero tenemos, en 2021 tenemos 5 millones de pobres más. Y la desigualdad también aumentó y es una de las peores de América Latina. Adelante. Aquí simplemente les voy a poner la pobreza al lado izquierdo y después la comparación de pobreza y desigualdad para mostrar que en materia de pobreza aumentó en 2018, pero en el 2019, después alcanzó un pico en el 2020 y aunque bajó en el 2021 todavía tenemos, como dije, casi 5 millones de pobres más que en el 2018. Y ese nivel de pobreza, como ustedes ven, es uno de los más altos de América Latina, y en desigualdad, que está más a la derecha, es el peor de América Latina, bueno, con Guatemala, que no están ahí en ese. O sea, esos son temas sociales esenciales que tenemos que corregir en este país y digamos, por lo tanto, buena parte del programa económico y social está orientado exactamente a este tema. Adelante. Ahora, el tema de la economía popular, en el cual las cámaras de comercio pueden jugar un papel fundamental, digamos, tiene en esta presentación primero el tema de la formalización, que es un tema, digamos, el registro de las cámaras de comercio es uno de los instrumentos,
pero hay otros instrumentos, por ejemplo, la reforma tributaria, me voy a referir al tema de la formalización tributaria de las pequeñas empresas y el régimen simple de tributación, que es el instrumento para ello. El segundo es el acceso al crédito, coordinado con los bancos de desarrollo, que es y los fondos de garantías, que son instrumentos que tiene Colombia, que estaban más o menos olvidados. Afortunadamente la pandemia los revivió. Y creo que tenemos ahora unos bancos de desarrollo más activos. Aquí veo al presidente de Bancoldex, que es uno de los instrumentos básicos, a ellos me voy a referir. El tercero es la asistencia técnica, con un rol muy activo del SENA, pero en el cual obviamente el sector privado a través de distintos instrumentos también puede ser un agente muy importante. El apoyo a la asociatividad, esta es una obsesión que tengo de mis análisis del mundo rural. Digamos, de hecho, en la misión rural que yo dirigí, creo que la asociatividad era el tema número uno. O sea, cómo asociamos los pequeños para que en conjunto puedan, para comenzar a negociar crédito, por ejemplo, créditos asociativos, que sería un mecanismo de acceso al crédito mucho más formal, pero también pues acceso a por ejemplo, redes de comercialización en forma conjunta, en fin, todo el sistema, digamos, y eso no son solamente cooperativas, pueden ser otras formas de asociación, pero digamos la asociación empresarial de los pequeños es fundamental para su propio bienestar. En esas dos tareas, tanto la asistencia técnica como la asociatividad, hay otros instrumentos, pero también las cámaras de comercio pueden jugar un papel importante. Adelante. Aquí simplemente, digamos, un poco reflejando los datos que ya se han hecho, digamos, el dominio de la microempresa en Colombia, digamos, de las 1.600.000 empresas, hay 1,5 millones que son microempresas, y también muy pequeñas empresas, etcétera, etcétera. Los sectores donde están, en el caso de las microempresas, pues la crisis afectó mucho, hubo una quiebra de una gran cantidad de microempresas, pero en efecto se han venido recuperando. Entonces es un elemento positivo, digamos, y en general el número de empresas ha venido creciendo. El sector, en la derecha, pues muestra qué sectores, el sector de comercio, transporte y alojamiento es el sector dominante, pero también hay en el sector industrial, en el sector, bueno, no el sector agropecuario es mucho más que esta porque es que no están registradas. La agricultura familiar debería estar registrada allí, pero también como microempresa, ¿no? Eso pero entonces hay un mundo enorme de agricultores familiares o campesinos, como se les decía tradicionalmente, ahora se les dice agricultores familiares en la jerga de la FAO. Entonces, también el sector, pero bueno, hay otros sectores en los cuales también el sector, debo decir, de recreación y cultura también son muy importantes. Adelante. Y aquí está un poco la historia, digamos, de la variación de empresas en 2021, la caída pues de las microempresas, pero el crecimiento de las otras, y por sector, pues algunos sectores que fueron muy afectados por la crisis, pero bueno, en eso, digamos, estamos en un proceso de recuperación que es obviamente muy positivo. Adelante. Ahora, en términos de acceso al crédito, que es un tema sobre el cual tenemos mucho más información, aquí están pues los datos, digamos, del tema en términos de uso de instrumentos financieros, pues digamos, la microempresa tiene mucho menos que el resto, pero tiene una importancia, pero en términos de acceso al crédito es muy bajo. O sea, menos de la quinta parte de las empresas, las microempresas, tienen acceso al crédito a través del sistema financiero, es decir, sin contar el gota a gota. Entonces, digamos, ahí hay un tema, ese tema tiene que ser una de las prioridades de la política y va a ser una de las prioridades de la política, como trabajamos con toda nuestra red de bancos de desarrollo, trabajando, ahorita vamos a ver un poco sobre esa materia. Adelante. Y uno de los instrumentos que fue muy utilizado durante el 2020, en la crisis del 2020, y ha seguido siendo utilizado, y es un instrumento que está a cargo del Ministerio de Hacienda, son los fondos de garantías. Entonces, este instrumento debemos ver cómo lo utilizamos en forma muy activa en ese proceso, digamos, de acceso al crédito. Adelante. Y bueno, el tema aquí importante es también en materia de innovación, es el muy pequeño acceso
de las pequeñas empresas a nuevas tecnologías, que se ve claramente, digamos, al lado derecho, sobre todo digamos, de que realmente hay un problema de acceso a tecnología a la pequeña empresa, tarea en la cual nuevamente el SENA, pero también en su asocio con las cámaras de comercio y otros instrumentos, pues debe jugar un papel muy importante para aumentar la productividad de las microempresas. Adelante. Adelante. Entonces, tercer tema, el tema de la necesidad de una diversificación exportadora profunda para dejar de depender del petróleo como el renglón más importante de nuestras exportaciones. Yo aquí hago un símil con la historia colombiana de los años 60. En los años 60 tuvimos toda una política exitosa de diversificarnos para dejar de depender tanto del café. Ahora tenemos el mismo tema, tenemos que dejar de depender tanto del petróleo. O sea, eso es como, digamos, una cosa muy similar y por lo tanto, cómo impulsamos las exportaciones no petroleras tiene que ser una de las esencias de la política de desarrollo productivo. La tasa de cambio juega ahí un papel y obviamente el problema básico es la volatilidad. Hoy en día tenemos una tasa de cambio ciertamente competitiva, que es un incentivo para los exportadores, pero digamos hay que ver cómo se maneja la volatilidad. Por ejemplo, un tema, digamos, que yo ya planteé en la primera junta directiva del Banco de la República de Existir, es el tema de futuros cambiarios. Cómo mejoramos el sistema de futuros cambiarios, que es muy flojo en Colombia, ¿no? Para ver si logramos que empresarios que quieren cubrirse contra el riesgo cambiario tengan un instrumento para cubrirse. ¿Okay? En fin. Y el tema de revertir la desindustrialización que ha tenido el país y que requiere también una política ambiciosa de inversión en ciencia y tecnología, que como veremos es una de las vergüenzas nacionales. Adelante. Aquí vemos la historia, digamos, del balance o el balance en cuenta corriente, que es el principal indicador del déficit externo de la economía. Como ven, los últimos trimestres hemos tenido déficit de torno al 6% del Producto Interno Bruto. Ustedes ven la historia, el único periodo en que tuvimos déficit de esa naturaleza fue después del colapso de los precios del petróleo en el 2014. O sea, la diferencia es que hoy tenemos déficit en cuenta corriente con un auge de precios del petróleo, no con precios de petróleo bajos. Entonces, este es un tema central. Esto es un tema que si esto continúa, la economía colombiana no puede crecer. Entonces, la corrección de este problema es uno de los temas esenciales de la política económica. Adelante. Y las exportaciones se han venido recuperando. Ahí vemos, después de la caída del 2020, hoy en día tenemos nivel de exportaciones gracias a los precios internacionales de petróleo, carbón y otros productos bastante altos, digamos, similares al pico anterior. Y la siguiente, y lo más positivo, yo diría, es lo que ha pasado adelante con las exportaciones, no tradicionales, o se puede decir no petroleras, ¿no? En términos anuales, sin embargo, el año pasado, a duras penas, fuimos incluso debajo de los niveles del 2007-2008, en todo caso porque en 2007-2008 estaba muy activo el mercado de Venezuela para nosotros. Hoy en día está afortunadamente en reactivación, pero después de un colapso que tuvo, entonces la posibilidad de exportar a Venezuela es una oportunidad de nuevo. Y creo que eso va a contribuir, pero en todo caso ustedes ven que tanto en el 2021 como en el 2022 hemos tenido crecimientos de exportaciones no petroleras del orden de más del 20%, que para mí es el objetivo mínimo en materia exportadora, mínimo 20% de crecimiento de exportaciones no petroleras, para poder diversificar realmente la base exportadora de Colombia. Eso lo hemos logrado en el 2021 y estamos en el 2022, pero vamos a ver, digamos, en el pasado, como ustedes ven en la serie de la izquierda, bastantes años de crecimiento de esa exportación. Entonces es un reto que no es insignificante y por lo tanto, ¿qué podemos hacer en materia exportadora? Es absolutamente esencial. La siguiente. Y este es el proceso de desindustrialización. O sea, la industria representaba un poco más del 20% del Producto Interno Bruto a mediados de los años 70 y llegó a 11% en el 2019. O sea, está un poquitico de reactivación, pero digamos todavía está en niveles muy bajos, entonces digamos reindustrializarse tiene que ser un objetivo. A mí me da mucho orgullo que la primera entrevista que di cuando el presidente Petro me pidió que fuera su ministro de Hacienda, el gran titular del tiempo fue: Colombia tiene que reindustrializarse. Ese fue el gran titular, entonces me pareció que exactamente captó
un punto sobre el cual yo he escrito además extensamente, incluso con la actual viceministra de Desarrollo Empresarial, que publicamos un libro exactamente sobre ese tema este año. Y al lado derecho tenemos lo que yo llamo la vergüenza nacional, y es lo poquito que invertimos en ciencia y tecnología, que tiene que ser esencial para el desarrollo productivo. Como es, digamos, el 0.2% del Producto Interno Bruto, un poquitico. Digamos que somos el 10º país de América Latina. Digamos, si nos comparamos con China o la OCDE, que invierte más del 2% del Producto Interno Bruto, pues tenemos digamos, casi la octava parte más o menos de lo que invierten ellos. Y si nos comparamos con los grandes inversores que son Israel y la República de Corea, que invierte más del 4% del PIB, ahí invertimos, pues es una mínima fracción. Ese es un tema esencial, digamos, y en el cual el sector privado tiene que jugar un papel muy importante conjuntamente con el mundo de investigación. Y la relación de investigación con, digamos, con el desarrollo productivo, pues es absolutamente esencial. Adelante. Aquí está pues la recuperación que está teniendo la industria, pero son todos los instrumentos que, primero los conglomerados productivos regionales. Le pido a las cámaras de comercio que comiencen a utilizar el idioma castellano y no llaman los clústeres, lo llaman conglomerados productivos. ¿Ok? Para que por favor utilicen el castellano. ¿Okay? Entonces es un programa, yo digo, hay menciono los que para mí son los programas más exitosos, que es ese programa de conglomerados productivos. Ahí el problema es que está muy concentrado en algunas ciudades. Hay que extenderlo a todas las redes de cámaras de comercio. Esa, digamos, tiene que ser una de las prioridades, me parece que de ustedes, de Confecamas. Segundo son las fábricas de productividad, que me parece que como programa público ha sido el más exitoso, y como digamos, y bueno, y obviamente otros temas, ahorita me voy a referir al tema del, adelante, perdón, no lo puse aquí, lo dejé creo que para mi presentación en el Consejo Privado de Competitividad, pero un tema esencial es el buen uso de nuestra red de bancos de desarrollo. Nosotros tenemos 4 bancos de desarrollo, tenemos un banco de primer piso que es el Banco Agrario, y tenemos los fondos de garantías, ¿no es cierto?, como instrumentos, pero digamos tenemos que utilizar toda esa red precisamente para apoyar todo este proceso, digamos, de reindustrialización o desarrollo productivo. Y digamos ahí, todo yo, Bancoldes y Finagro son particularmente importantes, pero también Findeter, para apoyar programas regionales, y debo decir también el sistema de regalías, como instrumento para apoyar programas regionales. Entonces, ¿cómo ponemos eso para, por una parte, facilitar el acceso al crédito con nuevos instrumentos? Como digo, yo tengo una obsesión por los créditos asociativos como instrumento, y vamos a ver cómo lo podemos desarrollar, pero también con el crédito individual, que con las nuevas tecnologías de información también se hace mucho más viable para apoyar, pero digamos, cómo podemos utilizar todo eso para que pasemos de, no sé, 20 al 50% por lo menos en acceso al crédito de las microempresas, ¿no? Durante este gobierno, porque ese es uno de los grandes desafíos. Pero también para promover la innovación. Una de las cosas positivas también es ese tema, sobre todo que ha hecho Bancoldes, de crear fondos de capital de riesgo, asociarse a fondos de capital de riesgo, para, digamos, los venture capitals, como se le dice en inglés, para poder apoyar nuevas empresas, nuevos emprendimientos, sobre todo nuevos emprendimientos de jóvenes que quieren crear nuevas empresas en nuevos sectores, que es un sector muy importante y en donde parte también se hace a través de capital de riesgo, o sea, que se les aporta capital y no solo crédito, ¿no? Entonces es un tema, digamos, que también tenemos que ver cómo ese instrumento lo acrecentamos significativamente para que el Estado también se pueda, un promotor de nuevas empresas, en otras palabras. Bueno, paso entonces al tema fiscal, que es el que obviamente nos toca manejar en el Ministerio de Hacienda con algunos problemitas no pequeños, entre otras cosas porque, digamos, heredamos unos déficits fiscales muy considerables. Tenemos, este año vamos a ver gráficamente un déficit de 5.6% del PIB, más el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, que sumados los dos dan un poco más de 8% del PIB, que es el mismo déficit del 2020. En esta parte heredamos 3 años consecutivos con, creo que, los mayores déficits fiscales de la historia. Entonces es un tema muy complejo, además se ha reflejado pues en altos niveles de endeudamiento público y además en el encarecimiento del endeudamiento público, que
a nivel internacional, pero también a nivel nacional por el aumento de tasas de interés. Entonces tenemos una situación fiscal que es muy compleja de manejar, pero además tenemos las demandas sociales, o sea, la primera objetivo del gobierno. Entonces, ¿cómo responder a las demandas sociales, pero también al terminar el ajuste fiscal, que es un tema que nos corresponde hacer, además dentro del concepto de la regla fiscal que existe en Colombia, que es un buen concepto, digamos, cómo logramos combinar los dos temas. Entonces, eso nos exige una reforma tributaria ambiciosa. Ese es el objetivo, digamos, del gobierno. Entonces, el 8 de agosto, el primer día de gobierno, yo presenté a nombre del gobierno nacional esa propuesta de reforma tributaria. Adelante. Fijemos las cifras, digamos, vemos a la derecha, digamos, a la izquierda, el aumento del gasto público, que en realidad solamente se ha comenzado a revertir muy parcialmente este año, pero el déficit primario, que es sin incluir servicio a la deuda, es todavía del 1.6, pero el déficit total, que incluye servicio a la deuda, es 5.6% del Producto Interno Bruto, más adelante el que nos deja el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, que este año tiene un déficit del 2,5% y proyectamos uno del 2.1%. Esto se puede reducir si se aumentan los precios de los combustibles, que es un tema complejo, pero en todo caso estamos hablando pues de un déficit que es superior al 8% del Producto Interno Bruto y tenemos un reto del año entrante, la meta es 4% de déficit más 2%, son 6%, entonces es un déficit alto. Adelante. Y el resultado de eso fue ese aumento de deuda pública que tuvo su pico en el año 2021 con la deuda pública del gobierno nacional más alta de la historia del país. Simplemente yo mirando mi gráfica dije, que dejé yo cuando fui ministro de Hacienda fue 15%. O sea, tenemos una deuda pública que es como 4 veces la que tuve la vez pasada como ministro de Hacienda. O sea, esta es una tarea no insignificante, digamos, de manejar, porque eso también es financiamiento. O sea, tenemos que conseguir una gran cantidad de financiamiento anualmente para mantener esa deuda pública. Adelante. Y además tenemos una estructura tributaria que tiene unos sesgos muy complejos. Digamos, tenemos muy pocos ingresos personales como fuente de impuesto de renta, y en cambio tenemos muy altos impuestos a las empresas y el IVA, que lo pagan todos los colombianos. Entonces, esa estructura que nos ha reflejado la OCDE es extremadamente atípica. Y por eso para nosotros uno de los objetivos de la reforma es el primero, o sea, cómo hacemos que, digamos, que los ingresos personales paguen más impuestos, sobre todo los de altos ingresos. Tarea obviamente compleja, afecta a muchos amigos y me afecta a mí. O sea, que quede claro que yo soy uno de los afectados por la reforma tributaria. Entonces, digamos, ahí tenemos pues una tarea muy compleja. Adelante. Y además tenemos este problema que es el más complejo de manejar, y es el hecho que los sectores de más altos ingresos pesan mucho dos temas que son objeto de mucha controversia en el debate de reforma, que son los dividendos y las ganancias ocasionales. Entonces ven la parte sombreada de arriba, esos representan pues la quinta parte o menos del ingreso para el grueso de los declarantes, pero los más altos ingresos representan la mitad. Entonces, por eso esos sectores tienen que ser más gravados, desafortunadamente, porque son los ingresos de más altos ingresos de Colombia. Y además lo hacemos, dicho sea de paso, con un impuesto complementario que es el impuesto al patrimonio. ¿Okay? Vamos a ver, y ahí está el resumen, adelante. Digamos, aquí está el tema de quiénes usan rentas exentas. Las grandes empresas. ¿Ok? O sea, estamos viendo más del 80% de los beneficios tributarios, pero también, desafortunadamente, hay que limitar los beneficios tributarios de las grandes empresas, como los beneficios tributarios de los altos ingresos individuales. Entonces, no en vano, digamos, este es un tema que tuvimos que abocar en la reforma. Por lo demás, siguiendo las recomendaciones de la OCDE, que nos dio un informe el año pasado y un informe este año, y ayer hizo público el informe de la evaluación de la reforma tributaria por parte de la OCDE, muy positiva. O sea, nos evalúa como una reforma tributaria muy positiva. Entonces, que es un paso y me parece que es importante para el país, que no estamos haciendo locuras, digamos. Hay temas complejos que estamos discutiendo. Por lo demás, como yo me he sentado, no sé, 50, 60 horas con el sector empresarial. En el Congreso hemos tenido todo tipo de debates. La semana pasada tuvimos 6 horas con gremios, en fin,
Cartagena, en Cúcuta esta semana, aquí en Cartagena hoy, digamos, va a haber debates. Y entonces estamos abiertos, hemos estado muy abiertos al diálogo y a buscar pues alternativas. Y los elementos de la reforma, los resumo adelante, son, en primer lugar, cumplir los principios constitucionales de equidad, progresividad y eficiencia del sistema tributario, con los principales elementos de la reforma que resumo. Primero, la reducción de los beneficios tributarios de las personas de altos ingresos. Definimos altos ingresos con un corte de 10 millones de pesos mensuales. Algunos han dicho que eso es muy bajo, pero debo decir que los que ganamos más de 10 millones mensuales somos el 2.4% de los adultos de Colombia. O sea, somos de altos ingresos, no necesariamente ricos, pero somos de altos ingresos para el estándar colombiano. Por eso es el punto de corte que yo lo hice además consultando a todos los estudiantes, todos los que han analizado distribución de ingresos en Colombia. De hecho, tomé el rango, el nivel más alto que me propusieron, o sea, no puse el más bajo. Hay otros que dicen que es 4 millones. Digo, no, me fui por 10 millones, que realmente es el nivel más alto. Y ahí está el impuesto de patrimonio. Sobre esto, limitar los beneficios tributarios empresariales, priorizando unos pocos sectores estratégicos. Tercero, mejorar la contribución del sector de recursos naturales al financiamiento del sector público, especialmente el petróleo y el carbón. Sobre eso en los debates públicos yo he dicho una cosa que es muy obvia. Cuando teníamos bonanzas cafeteras, el sector cafetero siempre contribuyó a las finanzas públicas. El sector de petróleo y carbón también tiene que hacerlo de manera sustancial en este momento. Ese es mi punto de vista, desde el punto de vista del gobierno, y eso es lo que está incluido en el proyecto de reforma tributaria. Hay que mejorar el régimen simple de tributación, que es un tema que está muy claro en los debates que hemos tenido con los congresistas de cómo lo vamos a mejorar, para que, sobre todo para hacer la si se quiere, la formalización tributaria de las pequeñas empresas, para que todas, además eso como un sistema, y mitigar algunos problemas ambientales y de salud. Ambientales son los plásticos de solo uso y el impuesto al carbono, de las emisiones de carbono, y en salud el tema de bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados. Ese último estamos reduciendo la lista, pero debo decir, el de bebidas azucaradas tiene bastante apoyo en el Congreso, y creo que, digamos, más aún ahí tenemos el problema de que estamos entre dos lados, unos que dicen que no a esos impuestos, y el sector de salud que dice que realmente debe ser el doble por lo menos. Entonces tenemos ese pequeño dilema en el debate en el Congreso que ha sido bien. Y muchas medidas para combatir la evasión y la elusión de impuestos, que es enorme en Colombia. Las estimaciones son que aquí se va entre 60 y 80 billones de pesos al año en materia de impuestos. Entonces, con esto, digamos, el objetivo son 25 billones de pesos con la reforma directamente, pero ir aumentando gradualmente eso con las medidas contra la evasión y la elusión a unos 50 billones de pesos anuales. Esto pues estamos obviamente dependientes de lo que salga el debate para ver cuánto efectivamente se logra en esta materia. Y digamos, la última lámina adelante es, digamos, la composición de lo que esperamos recaudar, digamos, en renta y patrimonio. Digamos, hay un bloque importante de recaudos en recursos naturales, digamos, en renta a personas jurídicas, ¿no? Los saludables y ambientales son un poco más de 2 billones de pesos, digamos que, en fin. Entonces, este es como el objetivo. Yo sé que, como dije en los debates del Congreso, después de escuchar a los gremios, que quede claro que presentar una reforma tributaria es incómodo para los ministros de Hacienda, es igualmente incómodo para el Congreso aprobarlas, pero la necesitamos. Eso es necesario para el doble propósito de completar el ajuste fiscal por una parte y financiar el gasto social para reducir la desigualdad y la pobreza en Colombia. Muchas gracias. Ministro, para cerrar nuestro acto de instalación, contamos con la presencia del doctor Alfonso Prada Gil, ministro del Interior, a quien le damos la palabra.
Chao, ministro. Muy buenos días a todos y a todas. Despido al doctor José Antonio Campo, ministro de Hacienda y Crédito Público, y saludo muy especialmente a Julián. Muchas gracias por la invitación, a Billy, a Nicolás, que estaba aquí. Los llamo por el nombre porque me siento en casa, somos amigos, nos conocemos hace mucho tiempo y hemos compartido muchos proyectos de vida, muchos. Esto me hace pensar que tenemos un camino conjunto recorrido, pero también todos un camino juntos que recorrer para hacer de este país una patria socialmente justa, ambientalmente sostenible y naturalmente donde la empresa que se refleja o se expresa en las cámaras de comercio tenga un papel muy importante en la construcción de esos valores comunes. Quiero saludar adicionalmente a los congresistas, señores senadores, señoras senadoras, representantes a la Cámara que están aquí presentes, casi todos, si no todos, de las comisiones económicas que tienen una responsabilidad gigantesca casi que en las próximas semanas de adoptar decisiones muy importantes y en los próximos meses, naturalmente, pronunciarse sobre esta reforma tributaria, adoptar el presupuesto general de la Nación, que ya está en trámite en comisiones las 2 terceras y cuartas, y el plan de desarrollo, ni más ni menos, de Colombia, potencia de la vida, que ya comenzamos a elaborar. Un abrazo muy especial para los congresistas con esa enorme responsabilidad que tienen en las próximas semanas y meses. A la Junta Directiva de Confecámaras, a los presidentes y directivos de cada una de las cámaras de comercio que nos acompañan, a nuestros compañeros del Gobierno Nacional, del sector económico fundamentalmente, a los invitados especiales y a cada uno de los participantes, a los señores de los medios de comunicación y a todos los asistentes en general, mi saludo muy especial. Me ha pedido Julián particularmente que intente abordar un tema que creo que puede ser más bien disruptivo en el escenario del Congreso, que tiene un perfil mucho más económico, y la relación de la empresa con la economía y con la inversión social, que tiene como contexto contarles a ustedes en forma muy breve todo este concepto del diálogo regional que estamos empezando, y eso tiene, digamos, un puerto final de llegada, y ese puerto final de llegada es la construcción de una paz integral, de una paz total. Como lo saben muy bien ustedes, en el año 2016, en diciembre, se firmó el acuerdo del Teatro Colón, y allí quedaron planteadas unas rutas de trabajo para las próximas décadas en relación con una brújula que la sociedad, el Estado colombiano, señaló para la consecución de la paz, porque la paz no es simplemente la firma de un papel con una desmovilización y una dejación de armas. La paz es la construcción de justicia social en el territorio y la posibilidad de que haya condiciones de vida dignas para la totalidad de los colombianos, en la medida en que haya un solo colombiano en condiciones de pobreza, en condiciones de pobreza absoluta, en la medida en que haya un solo colombiano o una colombiana que se acueste sin haber tenido las comidas, la nutrición, sin tener un techo digno donde guarecer en la noche o en el día, sin tener posibilidades de ingresos, de educación, de salud. En la medida en que haya condiciones de indignidad, no hemos cumplido cabalmente nuestro papel de volver eficaz la Constitución política. Y tal vez el propósito más grande para el logro y la consecución de la paz es dotar de eficacia material el contenido de los derechos constitucionales fundamentales de todos los colombianos. Para llegar a esto se requiere necesariamente un compromiso colectivo de todos los sectores de la sociedad. No hay un colombiano o una colombiana que no tenga la responsabilidad de contribuir de la mejor manera posible a la construcción de esa dignidad y de esa eficacia constitucional de los derechos. Dentro de ese marco, el gobierno tiene la enorme responsabilidad de orientar las políticas públicas que permitan llegar
a esa construcción. El plan de desarrollo que presentaremos al Congreso se fundamentará precisamente en los componentes de justicia social con equidad, en el componente de lucha contra el cambio climático y la protección de la naturaleza, naturalmente, y el eje de la paz total. Como instrumentos para llegar, pues tenemos todos estos elementos técnicos presupuestales que ustedes han escuchado por parte del señor Ministro de Hacienda, y adicionalmente queremos proponerle a la sociedad armar colectivamente y popularmente un acuerdo nacional que nos permita tener una visión de país que no puede ser la misma visión de país tradicional, centralista, eterna. Ahora Nicolás comenzaba desde 1917 su intervención, y uno podría irse un poco más atrás, incluso a la época misma del encuentro y el choque de culturas en 1492, y evolucionar hasta hoy para verificar claramente el nivel de centralismo absorbente que hemos tenido en procesos de decisión, como por ejemplo el de la construcción de las políticas públicas. Y aquí el Acuerdo Nacional tiene unas columnas vertebrales que son, o que es básicamente, el enfoque descentralizado y territorial que le queremos dar al proceso del diálogo social, del diálogo regional, entendiendo que Colombia es un país de regiones, y las regiones que estamos identificando nosotros para el diálogo no son las tradicionales del Caribe, del Pacífico, de la Amazonía, la Orinoquía, de los llanos o del centro andino. Esas son, digamos, una visión tradicional, pero cada una de esas regiones tiene a su interior demasiadas diferencias de carácter cultural, territorial, de productividad, que hacen que pensemos en unas regiones diferentes. Nosotros hemos estado este mes bajo la coordinación de la Dirección de Planeación construyendo un nuevo mapa de Colombia que armonice dos conceptos fundamentales, que es el mapa del conflicto armado en Colombia con el mapa del agua y el desarrollo sostenible de la nación. Si uno mezcla los conceptos, comienza a entender que, por ejemplo, ahora terminamos esta intervención y yo me desplazo al Canal del Dique con el señor presidente Gustavo Petro a revisar las condiciones en que vamos a enfrentar en contados días una de las peores crisis en materia invernal de la historia, solamente comparable tal vez últimamente, para que nosotros la entendamos bien, a la del 2010 y del 2011, que llevó casi a la concentración de la acción total del Estado y del presupuesto a atender la emergencia invernal de pueblos enteros que desaparecieron, ustedes lo recuerdan muy bien. Vamos a desplazarnos allí porque en el eje del agua encontramos grandes problemas por el reto que hemos hecho nosotros históricamente a la naturaleza y la reacción de la naturaleza frente a ese tipo de comportamiento bastante ineficaz en la ocupación del territorio y en la productividad económica, incluso en el desarrollo urbano, en el desarrollo territorial, la forma como hemos agredido las rondas de los ríos, de los cuerpos de agua, tanto en el nivel urbano como rural, el asentamiento poblacional que ha hecho que cada vez que hay una inundación o una ola invernal como el fenómeno de la Niña, el efecto es la muerte de colombianos, desafortunadamente, por la ausencia de planificación o planeación adecuada de la ocupación del territorio, de los asentamientos humanos, y retamos la naturaleza. El agua recupera su curso, el agua vuelve nuevamente y ocupa su territorio. Ese territorio que nosotros pensamos que le podemos desplazar al agua y lo podemos ocupar, lo podemos ahí sí, como dicen, invadir, construir, ese territorio lo recupera el agua. Y cuando señalamos las rondas, los límites de los cuerpos de agua en Colombia, siempre tenemos unas variables técnicas científicas que nos dicen hasta dónde debemos llegar en el proceso de ocupación del territorio con vivienda, con construcción, con desarrollo de cultivos, etcétera, y la propia naturaleza nos da los límites que de ser agredidos como los hemos agredido en todo el territorio, generan muerte finalmente, generan una planeación bastante deficitaria. Ahí hay un componente de crisis muy fuerte
en el invierno que se nos viene, que ya está en el territorio colombiano, ya lo está, vamos a tener que gastar buena parte de nuestro tiempo y nuestras finanzas y nos puede cambiar la agenda, perfectamente nos puede cambiar, incluso puede cambiar la agenda del conflicto colombiano, en la medida que la inundación puede llevarnos a razonablemente hacer una tregua inmediata del conflicto en las regiones en general para poder concentrar cada avión, cada helicóptero que gastamos en el cubrimiento de la seguridad en Colombia, destinarlo a la atención de lo que pueda significar las consecuencias del fenómeno de la Niña. Entonces les decía, si ustedes van a la otra variable, que es la variable del conflicto, encuentran también variables muy importantes, como por ejemplo, les cuento dos casos que mencionaba aquí en Cartagena el día de ayer. Por ejemplo, se encuentran el fenómeno del norte del Cauca, que ha llamado tanto la atención de la opinión. Hemos estado visitándolo y dialogando con 6 sectores que se encuentran en conflicto en el norte del Cauca. Los empresarios de la caña, fundamentalmente como propietarios de grandes haciendas, pequeñas haciendas, con los colonos, que tienen una estructura diferente de organización, con los trabajadores de los dos anteriores, tercera organización, y con los campesinos, los indígenas y las comunidades negras. Los 6 tienen asiento en el territorio del norte del Cauca, y los 6 reclaman título de propiedad sobre las mismas tierras en algunos casos. Títulos de propiedad que para unos se fundamentan constitucionalmente en el derecho fundamental a la propiedad y naturalmente el proceso de escrituración y de registro en las oficinas de instrumentos públicos, que son un documento constitucional y legal oponible a terceros. Y sobre esa base, cualquier cosa que pase en su tierra es su voluntad, y en la medida en que haya un proceso de perturbación de la tenencia o de la posesión, automáticamente solicitan la activación de los mecanismos de protección estatal, incluido naturalmente el de la fuerza pública, si se hace necesario algún tipo de recuperación de tenencia o desalojo. Y por otro lado, constitucionalmente también, al ser el Estado colombiano una república pluralista y multicultural que respeta constitucionalmente a las comunidades indígenas, campesinas y afrocolombianas como sujetos constitucionales de derechos, también reconoce la existencia o la posibilidad de la existencia de un derecho ancestral sobre la propiedad que entra automáticamente en tensión con títulos de propiedad constitucional. Cójanme ese trompo en la uña. Vayan al territorio, dialoguen con cada una de las organizaciones y encuentren prácticamente tensiones insostenibles y poco solucionables a la luz del constitucionalismo, de la jurisprudencia, de la estructura jurídica que incluso tenemos hoy en Colombia. Por esa razón, si ustedes recuerdan muy bien, y sé que lo recuerdan, la tierra ha representado en buena parte causa del conflicto colombiano históricamente, desde el momento en que llegaron los españoles en un choque de culturas y ocuparon un territorio que le pertenecía a otras personas. Y fue un choque de culturas que terminó en un choque de tierras. Y la tierra, vista desde la perspectiva histórica hasta hoy, sigue siendo motivo de grandes conflictos, no solamente en el norte del Cauca, en todo el territorio de la República. Claro, les decía yo anoche en el Congreso Colombiano de Derecho Procesal, que es un congreso de juristas donde estaban los magistrados de la Corte, etcétera. Nosotros estamos proponiéndole al Congreso de la República, lo radicamos hace unos 8 días, tal vez un poco más, estamos proponiendo crear la jurisdicción agraria. Y inmediatamente nos contestan, ¿para qué una jurisdicción agraria? Si tenemos la jurisdicción civil que se ocupa de los temas de tierras y de los temas de propiedad. Precisamente por esa ausencia de visión especializada, comenzamos a subvalorar el tema de la tierra como tema fundamental en la solución de buena parte de los conflictos de paz, los conflictos que están generando guerra o enfrentamientos muy delicados en Colombia, sino adicionalmente cómo logramos resolver la causa misma del problema de la productividad incluso en el campo. Tenemos grandes terrenos en Colombia que son totalmente improductivos, que no generan ningún tipo de renta además para el Estado, pero tampoco le generan ningún tipo de renta al propietario. Y claro,
con el retraso gigantesco que tenemos en Colombia, no urbano sino rural, mucho más, digamos, rural que urbano, en relación con la actualización del precio de la tierra, lo que produce como ingresos la tierra finalmente es bastante exiguo. Y en esa medida el presidente Gustavo Petro ha planteado la necesidad de que vayamos construyendo colectivamente un sistema que ya se negoció en el primer punto de La Habana como la reforma rural integral, la reforma agraria, que se estructure sobre la base de la democratización del acceso a la tierra sin violentar naturalmente la propiedad privada. Yo recuerdo en mis funciones de jefe de debate de la campaña, cada vez que hablaba del tema de la tierra me salían de todos los rincones la expresión de que íbamos a llegar a expropiar. Pues no hemos llegado a expropiar. Lo que queremos es utilizar los canales constitucionales para resolver el problema de acceso a la tierra que implique, por ejemplo, que se pague lo correcto como pagamos en el sector urbano. Ustedes son la gran mayoría muy jóvenes y muy jovencitas en general. Nosotros dos, los mayores, Julián y yo, aquí en este escenario, recordamos muy bien, y tal vez Juan Lozano un poco, pero es mucho más joven. Pero, bueno, Clarita sí que no recuerda. Clarita no. Pero fue alcaldesa de Bogotá, por esas razones que sí recuerdan, como Nicolás, que fue congresista. El predial, previo a la Constitución del 91 en Bogotá y en los centros urbanos, era ridículo. Hicimos una actualización catastral y la actualización catastral permitió recuperar los ingresos de la ciudad de tal manera que pudimos hacer el fundamento de los gobiernos seguidos de Peñalosa, de Lucho Garzón, y de Antanas Mocus en un proceso de evolución colectiva, de crecimiento y saneamiento de las finanzas públicas sobre la base del uso del suelo, de la tierra nuevamente, en ese concepto urbano. ¿Cuál es la diferencia de haber hecho semejante revolución en las finanzas públicas que poner en función el catastro multipropósito, que para ponerlo en realidad nos puede costar una inversión de cerca de 2 a 4 billones de pesos, que es una gran inversión, pero puede generar buena parte del saneamiento de las finanzas públicas de los municipios y la descarga que ello corresponde inmediatamente a la carga presupuestal del gobierno nacional o en general del Estado, que debemos asumirla en forma centralizada. Si logramos que en la ruralidad se paguen los impuestos que son, vamos a tener reacciones. Y las reacciones pueden ser a todos esos terrenos gigantescos que tenemos en Colombia, que, como dice el presidente Gustavo Petro, en buena parte del territorio parece que viviéramos todavía en el feudalismo y el capitalismo no hubiera llegado. Yo recuerdo la noche de su elección cuando dijo ante los colombianos en una locución muy vista, pues yo me voy a dedicar a lograr que el capitalismo sea una realidad en Colombia. Todo el mundo dijo, no, pero si acaso usted no era comunista. Pues no, lo dijo y la declaración fue, hay que pasar a la industrialización, a la productividad del campo, con niveles de asociatividad como los que acaba de plantear el señor ministro de Hacienda. Esta reforma tributaria refleja un concepto de sociedad, un concepto sobre la tierra, un concepto sobre la productividad del campo, que se recoge naturalmente en procesos de industrialización. El sueño, yo celebro mucho, Nicolás y Julián, cuando los escucho ahora en la intervención, conectar claramente la función de la empresa a través de la Cámara de Comercio como una conexión no público-privada, no una asociatividad de ese tipo, sino una conexión empresa-Cámara de Comercio, no alianza público-privada, sino público-popular. Yo creo que estamos sintonizados, y en la medida clara en que tengamos la posibilidad de ir hacia esta industrialización con un gran componente de apoyo a la economía popular que se expresa en la micro, en la más pequeña empresa, a mí esto me parece que es caminar en la ruta correcta. Miren ustedes los desequilibrios de acceso al crédito, por ejemplo. Miren los desequilibrios de acceso al crédito. Si uno coge las cifras del 1.500.000 empresas pequeñas y micro, solamente el 17.4% tiene acceso al crédito. Ahí tenemos una disfunción muy delicada. Ahora ubíquense
en el norte del Cauca, con un campesino, con un pedazo de parcela de tierra para producir, no tiene acceso al crédito. Por eso la estructura de pensar en la banca popular, en el crédito popular, se vuelve una prioridad enorme, y la función de las cámaras de comercio en torno al apoyo y la coordinación con el sector financiero también, para que el crédito popular le llegue al pequeño campesino, es parte de este diseño de país. Porque no vamos a tener suficiente con el tema central de resolver el problema de tierra en Colombia. No lo vamos a resolver simplemente con ello. Además de eso, hay que ponerle crédito, titulación, escrituración, crédito, asociatividad y sociedad en el proceso de industrialización, la cadena completa. En el proceso de industrialización del producto en el campo, el campesino tiene que ser socio para que se anime realmente con el ingreso sostenible y mucho más fuerte que el que tiene, se anime efectivamente a hacer, por ejemplo, sustitución de cultivos. Les decía, el diálogo regional parte de la base de que en el pequeño territorio que describimos como región, que no necesariamente, tampoco es excluyente, no coincide con el departamento una región, no con la macrorregión Caribe o Pacífico, etcétera. En el pequeño territorio que no es un departamento, pero tampoco es un municipio, en el norte del Cauca podemos hablar de cerca de 12 o 13 municipios que constituyen una región con la misma población, con los mismos problemas, con la misma ausencia del Estado, con los mismos actores del conflicto. Ahí hay una región que hay que buscar la manera de intervenir, pero no intervenir con una visión simplemente tomada desde este tipo de escenarios o del gobierno nacional, sino abarcarla con la comunidad, con los 6 sectores que están en conflicto, y tener la posibilidad de construir con ellos la visión del desarrollo colectivo desde el territorio, y con una posibilidad de que el acuerdo que hagamos a través del diálogo social con los 6 sectores del departamento del norte, del departamento del Cauca, se convierta en una priorización de la inversión pública con una visión de desarrollo local, en donde la tierra sea fundamental, pero que la cadena completa coadyuve a que sea una realidad la paz total en el territorio, en la medida en que hay una visión compartida que va a terminar siendo parte del plan de desarrollo. El diálogo social o el diálogo regional vinculante se trata de que desde el territorio construyamos la posibilidad de una visión colectiva que resuelva los problemas. Y si en la mitad está el problema de tierras, pues vamos a tener que lograr que la tierra sea productiva, que sobre esa tierra se paguen los impuestos justos y correctos que pagamos los demás colombianos en todos los centros urbanos, que actualicemos por ende naturalmente con el catastro multipropósito los valores que permitan sanear las finanzas públicas desde lo local hacia lo nacional, y que esa plata en forma transparente y éticamente correcta sea utilizada para fortalecer a los y las pequeñas posibilidades de emprendimiento rural que permita la productividad y la industrialización del campo. Para terminar, y ya se me está acabando el tiempo, si no cogemos ese camino, miren la consecuencia inmediata. Les hablo y los cambio de región. Me voy para el Catatumbo. Estuvimos hace unos 12 días aproximadamente en el Tarra, en el Catatumbo, una zona que está azotada enormemente por la presencia de estructuras del ELN, como está el Cauca también, de diversas estructuras, entre ellas la que seguramente asesinó cobardemente a nuestros 7 jóvenes de 18 a 22 años que prestaban su servicio de policías para preservar la vida de los habitantes del occidente de Neiva. Nos trasladamos al Tarra rápidamente, y hace unos años, muy pocos, les quiero decir, había 6.000 hectáreas de producción de hoja de coca en el Catatumbo. Hace 12 días llegamos y encontramos cerca de 45.000 hectáreas de coca sembradas, 16.000 familias viviendo de ello. Y la respuesta del Estado es cárcel para el campesino que cultiva coca por la ilegalidad. Nos mete en un debate muy serio. No me voy a meter en el debate de la legalización, me voy a meter más bien en el debate de la judicialización, porque nos comprometimos a desaparecer buena parte de esos delitos en Colombia cuando quien lo ha cometido en la estructura del derecho penal es un campesino al que no le dimos nunca la posibilidad de tener un cultivo lícito, porque la economía ilegal se tomó el territorio como tiene tomados territorios en Colombia.
Nos reunimos con los campesinos en el Tarra, con el presidente Gustavo Petro, y la respuesta de los campesinos, de los alcaldes, de las autoridades, fue, pues, nosotros no quisiéramos cultivar coca, entre otras cosas porque como campesinos tenemos 4 cosechas al año y cada cosecha nos da entre 1 y 2 kilos y cada kilo nos lo pagan a 2 millones, 2 millones y medio, dependiendo también del mercado de la ilegalidad. 2 millones o 2 millones y medio para producir 1 kilo en una cosecha. Ahí les voy diciendo a los que creen que ahí hay unos narcotraficantes que hay que meter a la cárcel porque cultivan hoja de coca, viven con un ingreso de cosecha de 2 millones o 2 millones y medio. Y en el producto del año entonces está entre 8 o 10 millones de pesos, con eso vive toda la familia. Pero además le ponen negocio de cerveza y se consume en buena parte en el licor del viernes y del sábado, y el dueño de la tienda es el mismo narcotraficante que produce la hoja de coca y se termina con la plata, recoge la plata por todos lados del mismo campesino. Y el presidente Gustavo Petro inmediatamente dijo, bueno, ¿y por qué no hacemos una sustitución? Recuperemos lo que hace 4 años se deprimió completamente en Colombia, desafortunadamente, 100.000 familias distas a hacer con el programa del PENIS, una sustitución de cultivos que naturalmente vale plata, 1 millón de pesos por familia, 100.000 familias son 100.000 millones mensuales, 1.2 billones de pesos al año que hay que fondear si queremos mantener el tránsito mientras la productividad del nuevo cultivo comienza a darle posibilidades de ingreso al campesino. Pues hay que acometer la labor de conseguir los recursos, volver a fondear el PENIS y plantear desarrollos alternativos. Ahora la pregunta es, ¿cuáles desarrollos alternativos? ¿Lo que diga la ministra de Agricultura y el ministro de Hacienda más el presidente? ¿O lo construimos en el territorio con los campesinos? Ah, ¿cuáles campesinos? Pues sí, el presidente Gustavo Petro convocó una asamblea de cocaleros campesinos que vamos a realizar, porque si lo construimos con ellos, el proceso de sustitución, valoramos económicamente lo que requieren, invertimos en crédito popular y en tierra lo que requieren para una sustitución sostenible, el resto sigue. Vamos creando un diseño colectivo a través del diálogo social que es vinculante para el gobierno. Si los campesinos son parte de la decisión, hay legitimidad en la exigencia del cumplimiento de los objetivos colectivos que llevemos al plan de desarrollo. Se trata de legitimar democrática y popularmente las decisiones centralistas y llevarlas a consideración del escenario fundamental de la democracia, el Congreso de la República, para intentar lograr haya el aval del pueblo colombiano que se expresa en el Congreso de la República, totalmente institucional, totalmente constitucional, una ruta de diálogo social. Hemos identificado que si adicionalmente tomamos decisiones con los habitantes del Catatumbo, todos sus líderes y lideresas, si tomamos la decisión, por ejemplo, que ellos han planteado, lo que queremos llevar al plan de desarrollo es la troncal del Catatumbo. ¿Qué es la troncal del Catatumbo? Ubíquense en la frontera con Venezuela, es traernos la región por carretera para conectarla a la Ruta del Sol 2 y por la Ruta del Sol, coger para el Caribe o coger para el Pacífico. Claro, sacamos toda la producción, si es café, si es maíz, la que sea, la sacamos por ahí. Y le dice el presidente Gustavo Petro, ¿qué tal si hacemos una asamblea con la gente y revisamos si la inversión prioritaria es la troncal del Catatumbo hacia adentro o nos conectamos al lago de Maracaibo, que está a 20 minutos, y podríamos sacar la productividad de la región por el lago de Maracaibo? E inmediatamente reaccionaron en la reunión y dijeron, ¿por qué no nos sentamos y repensamos el desarrollo de la región desde el punto de vista de la sustitución del cultivo y desde el punto de vista de la conectividad ideal para la productividad de la región? Y comenzaron a pensar, miércoles, podemos hacer un debate entre nosotros y tomar nuestras propias decisiones. Nuestro compromiso en cabeza del gobierno del presidente Gustavo Petro es aceptar como vinculante la decisión colectiva, que en los diálogos sociales se adopte como visión del territorio, en el norte del Cauca, en el Tarra y también en 46 subregiones adicionales que hemos construido. El mapa de Colombia que queremos proponerle a la sociedad colombiana tiene 46 regiones que apenas hemos terminado de elaborar ayer, que completábamos el primer mes de gobierno, con la complejidad de lo que representa dividir el país en una división completamente diferente de regiones
que cruza el cambio climático como objetivo fundamental con la paz total en el territorio a través de procesos de inclusión en el diálogo social que lleguen al plan de desarrollo. De eso se trata el Acuerdo Nacional, de que seamos capaces de en 46 subregiones construir colectivamente una visión de país en donde ustedes, como empresarios, las cámaras de comercio como instrumento gremial de asociatividad que orienta, conduce, que apoya, nos pueden ayudar enormemente vinculándose en cada mesa, en cada región, en cada municipio, en cada departamento. Los necesitamos a bordo. Esto no es un tema de gobierno contra los empresarios ni contra la propiedad. Es un gobierno incluyente que lo que quiere es invitarlos a construir socialmente una visión de desarrollo regional que nos permita caminar juntos de la mano, a los más pobres, a los más humildes y a los más encumbrados de la estructura económica. No se trata de un discurso de odio, de clase, de exclusión, es todo lo contrario. Por eso los convocamos. Interrumpimos la gira de este mes, no había tenido la posibilidad de venir a ningún escenario. Tuve la posibilidad de estar ayer en 2 y hoy en un congreso, pero ya me regreso inmediatamente al territorio. A partir de este momento vamos, como les decía, al Canal del Dique, porque allá es donde hay que estar. Pero entendí que era supremamente fundamental, Julián, aceptar la invitación, venir a proponer una visión del camino del Acuerdo Nacional y de los diálogos sociales. Y termino diciéndoles, alrededor de estos diálogos, ya me ha pasado, automáticamente comienza a aparecer la ilegalidad, las estructuras armadas del crimen y las estructuras de la guerrilla o de las disidencias que tanta perturbación están generando en el territorio. Simultáneamente tenemos una columna de diálogo alrededor de este diálogo de regiones y por eso presentamos, señores congresistas, a su consideración las reformas a la Ley 418 que nos permitirán trabajar en la concepción de un diálogo regional que alrededor de lo que estamos haciendo con los sectores sociales y económicos en cada una de estas 46 regiones desate la presencia de la ilegalidad. No hay ningún problema para que el Alto Comisionado de Paz recoja los diálogos de paz también con contenido regional, porque podemos hacer una paz global para Colombia como la que hemos hecho y ha sido terriblemente productiva. Pero adicionalmente, si hacemos una paz en el territorio con esta visión de diálogo regional, podemos de verdad llegar a la paz total. Termino con una historia que es muy dolorosa, y es que asesinaron, como les decía, a 7 jóvenes colombianos, policías, en San Luis, en el occidente de Neiva. Nos trasladamos en forma inmediata con el presidente Gustavo Petro y con el ministro de Defensa, el doctor Iván Velázquez, nos trasladamos al territorio, a 200 metros del sitio de los hechos, cuando todavía estaba apenas llegando la fiscalía, luego no se podía tocar, digamos, la escena. Nosotros a 200 metros, en una tiendita que hay a 200 metros, nos reunimos con el presidente y varios campesinos, no había sino campesinos. Y nos dieron una versión muy dolorosa que quiero compartir para cerrar con ustedes. Nos contaron que desde diciembre del 2016 no había habido ningún acto de violencia en San Luis. Es decir, que el proceso de paz funcionó en la dejación de armas y en la desmovilización en un territorio de antigua presencia, si mal no recuerdo, del Frente 36 de las FARC, que tenía sometida totalmente a la población. 6 años sin agresiones, sin violencia, con población desarmada y viviendo en total paz. En estos últimos años esperaron que después de que dejaron el territorio de las FARC, hubiera llegado el Estado con la inversión social que hubiera desterrado totalmente a los violentos. No llegamos. Llegó nuevamente la violencia. Y la paz total se trata de que recuperemos el camino de construcción de una paz estable y duradera, cumpliendo la palabra de los acuerdos de paz, pero respetando visiones de desarrollo regional, para lo cual se requiere plata. Si queremos resolver el problema, por ejemplo, de tierra en estas regiones, vamos a tener, no que expropiar, vamos a tener que poner plata para arrendar, para comprar 3 millones de hectáreas. Nos propusimos en el 2016 tener hoy distribuidas en Colombia. No hemos empezado. Tenemos que recuperar la posta, hacer una intervención en territorio y lograr entre todos caminar en la construcción colectiva de la paz total. Muchas gracias, Julián, y muchas gracias a todos ustedes por la paciencia de habernos escuchado. Muchas gracias.